Bueno, entonces vamos a iniciar el día de hoy nuestro tema es perfilación criminal en Colombia, aplicabilidad, origen, enfoques, análisis de escena, análisis comportamental y perfil criminal. El expositor es Damon Mendoza Meléndez Cardona, él es intendente de la DIJÍN. Él es uno de los miembros del grupo de perfilación criminal que tiene la DIJÍN, es técnico profesional en investigación criminal, analista de comportamiento y perfilación criminal. Él trabaja en apoyo a investigadores a nivel nacional aplicando esta técnica de perfilación criminal. Miembro honorario de la Academia de Investigaciones Forenses de México y estuvo como representante de Colombia y de la DIJÍN en el primer congreso de perfilación criminal que se llevó a cabo en México en marzo de este año. El día de hoy nos va a presentar este tema y hay otros temas relacionados con el mismo campo que hemos programado y que seguramente presentaremos en el transcurso del año que tienen que ver con el tema que vamos a ver el día de hoy. Les solicito por favor a todos los participantes que coloquen sus celulares en silencio. Recuerden que esta charla la estamos grabando y después se reproduce por la página web a través de YouTube para que la puedan ver funcionarios de otras áreas, tanto de Bogotá como del país que no pueden asistir. Entonces, si empezamos a tener ruidos de celulares, vamos a interrumpir la grabación. Muchas gracias. Bienvenidos. Buenos días para todos. Primero que todo, agradecer la invitación para estar frente a este grupo tan selecto de profesionales. Nuestra idea es venir a darles a conocer qué es la técnica de perfilación criminal y cómo se está aplicando actualmente en Colombia. Voy a hablarles sobre la definición de perfil criminal, la historia a nivel mundial, cómo ha evolucionado hasta nuestra época. Vamos a hablar sobre análisis de escena, análisis comportamental y sobre el perfil criminal. Como si la perfilación criminal, pues básicamente es una técnica de investigación avanzada que consiste en aplicar el pensamiento crítico y el razonamiento lógico, y todas nuestras opiniones las sustentamos en la evidencia física, en todos los elementos que reposen en un proceso, en la carpeta de un caso. Esa va a ser nuestra base de opinión. Su objetivo es tratar de interpretar todos esos comportamientos que se evidencian en una escena de un crimen, en un lugar de los hechos, a través de las acciones que podamos establecer. Puede lograr establecer el modus operandi. Cuando hablamos de un delito serial, de pronto una firma o una huella psicológica, pero ese tema no lo vamos a tratar hoy, y posiblemente las motivaciones, que son una de las partes más complicadas de la aplicación de esta técnica en campo, ya hablando. Y se trata de dar algunas características de un posible agresor o responsable de un hecho. ¿Qué se requiere para ser un analista o el que ostente el cargo de analista? Básicamente tener conocimientos en investigación criminal, en ciencias forenses, en la criminalística, psicología, reunir todas estas disciplinas, estas ciencias, y tratar de aplicarlas en apoyo a investigación criminal. ¿Para qué? Para interpretar. Esa es nuestra función. Por eso hace varios días que estuvimos aquí, gracias a la colaboración de la Escuela de Medicina Legal, hicimos una pasantía para nosotros aclarar algunas dudas que tenemos aplicadas en campo sobre la labor que realiza el instituto y el apoyo a la Policía Judicial en Colombia. Básicamente era eso, y profundizar más sobre la interpretación de los informes periciales que se emiten aquí en Medicina Legal. Nuestra función básicamente es apoyo a entrevistas, cualquier caso. Ahí estamos apoyando principalmente homicidios, delitos sexuales. ¿Con qué fin? Dentro de la perfilación se maneja el análisis del lenguaje no verbal o lenguaje corporal. Se apoya a los investigadores, no tomar la entrevista como tal, sino de decirle enfóquese por este lado. Puede haber ciertas incongruencias en estos testimonios, estas versiones, y mirar más allá de lo que tradicionalmente miramos como investigadores de calle. Interrogatorio indiciado aplicaría lo mismo. Reconstrucción de hechos, también sustentados en toda la documentación que existe en el caso. Preparación a testigos para un juicio, asistencia en mesa si lo requiere el fiscal, sugerencias investigativas también, porque no siempre, no todo caso requiere la apoyación de perfilación criminal. Hay casos que tradicionalmente se pueden sacar, llegar a un fin operativo, digámoslo así, positivo, y no requeriría simplemente unas sugerencias investigativas, decir al investigador realice búsquedas selectivas,
búsqueda de información en X entidad, podemos obtener esto, ese es un apoyo también. Sugerencias para allanamiento y registro, igualmente, hace unos meses estuvimos en la costa, sugerimos al fiscal que en la casa del presunto responsable de un homicidio de una menor, buscáramos las prendas de una niña, porque se trataba de un homicidio con connotación sexual. Entonces lo más probable era que el agresor se hubiese llevado un elemento, un recordatorio, un souvenir, para guardarlo y después el revivir esos momentos. Y efectivamente también se sugirió que buscáramos pornografía infantil y se encontraron esos elementos en el allanamiento. Todo eso en apoyo a las unidades investigativas. Vinculación de casos por firma y modus operandi, también lo estamos aplicando en Colombia, tratando de darle ese enfoque para que los fiscales sepan que no simplemente con las diligencias judiciales tradicionales se puede llegar a vincular una persona con 10 homicidios o una organización con 15 homicidios. Este año también estuvimos en Ipiales y hemos ya apoyado en este aspecto, caso de 15 personas que fueron asesinadas el año pasado y se hizo la vinculación por esos aspectos, el aspecto del ritual, todos esos comportamientos que realizan esos grupos delictivos o esas personas de forma particular también van a exhibir o se van a mostrar en la escena, y eso es lo que tratamos nosotros de interpretar y decirle a un fiscal, vea que estos 15 casos están relacionados por estos aspectos, se analizan todos y presentamos un informe sustentando nuestras opiniones, pero lógicamente con los elementos que existan, la evidencia o elemento material. Ya entramos directamente a la historia de la perfilación. Empezar por decirles que este señor Sir Arthur Conan Doyle, a través de su personaje de Sherlock Holmes, él es médico, era médico, entonces empezó a tomar todo lo que él observó de esas escenas de un crimen, un lugar de los hechos, y empezó a hacer análisis y aplicar su conocimiento, y él creó ese término que se llama la evidencia inferida. Entonces él decía que si nosotros nos paramos en determinado sitio y miramos cómo está la posición de los elementos encontrados, la posición de un cuerpo, mirando eso consensuadamente podemos establecer una dinámica de los hechos, es decir, llegar a establecer o hacer una reconstrucción de eventos, decía él, de eventos. Luego lo aplicaba a delitos a través de su personaje de Sherlock Holmes, que él deducía cosas con la pipa y empezaba a deducir, y ese modelo sirvió mucho para aplicar en campo. Sherlock Holmes. Aparece César Lombroso también como un intento de establecer si las características físicas de una persona podían incidir en la delincuencia. Entonces empezó a tomar medidas de cráneos, de partes, y decía si la persona tiene X características en su cráneo, entonces lo podemos catalogar como un delincuente nato, un demente, un criminaloide. Empezó a sacar esos términos tratando de apoyar investigaciones. Las tipologías de Kreutzmann, señor alemán, lo mismo, a través de características físicas. Él decía que, por ejemplo, el leptosomático, que una persona delgada, alta, entonces tiende a cometer X delito. Si yo soy bajito, si soy gordo, entonces tiendo a cometer estos delitos. Ese era básicamente el estudio de este señor. Ya aparece el doctor George Phillips, realiza un estudio y lo denomina método modelo herida. Decía que las características de un posible agresor se pueden establecer de acuerdo al análisis de los tipos de las heridas en las víctimas. De acuerdo a este señor George Phillips, en el año de 1888 al 91 aparece el señor Thomas Bond. El siguiente. ¿Por qué? Resulta que en esta época en Whitechapel, en Londres, ocurren homicidios de prostitutas. Entonces la policía consulta a Thomas Bond, médico, trabajaba para la policía, a ver qué conceptos podía, o qué características les podía generar porque él era el que hacía las necropsias de esas mujeres. ¿Cómo podía él apoyar a la policía a través de su experticia, a través de la medicina? Entonces él aplicó esos conceptos de modelo herida, psiquiatría forense, y
aparece este método, primer método de perfilación, que lo denominamos evaluación diagnóstica. ¿Ya? Y él decía, no, ya que el destripador es una persona de un estrato social X por estas características, el modus operandi es este, que primero contacta a la prostituta en una calle bien oscura. Dentro de su firma se encuentra el piquerismo, que el piquerismo es ese placer por cortar la piel, rebanar, ver cómo emana la sangre, puede sufrir de esto. Aprovecha que la mujer se está subiendo la falda, inmediatamente se lanza sobre ella, la voltea, le corta con un elemento cortopunzante, le corta la garganta, estando ya boca abajo. Todos esos elementos que en un principio la policía no veía, ya le empezaban a abrir ese campo, ese espectro que ellos no veían a simple vista por la investigación tradicional. Entonces les decía, enfóquense por una persona con estas características. Ahí fueron los primeros pinitos de la perfilación criminal como apoyo a la investigación criminal como tal. Ya se estaba acercando esa distancia que de hecho podría existir actualmente entre el profesional de determinado campo de la salud con un investigador de la calle. Entonces empezaron a unir esos dos conceptos y llegaron a aplicarlos a investigación criminal. No se llegó a un resultado. Actualmente hay una investigación que hizo Ben Turby con otro investigador, Morris, de Nueva York, y dicen que ya que el destripador migró a Nueva York, y dan una identificación que se llamaba James Kelly, que era un zapatero que cuando migró a Nueva York mató a otras 5 prostitutas, y se hace un análisis de vinculación de casos por firma y modus operandi. Desde ese caso empezaron a aplicar esas técnicas. Luego en 1929 también la policía en Alemania consulta a Karl Berg, un psiquiatra. ¿Por qué? Estaban ocurriendo unos homicidios de unas mujeres y le pidieron el apoyo a ese profesional, diciéndole qué características podría emitir él de acuerdo a todos los elementos recopilados hasta ese momento del caso, para que la policía pudiera seguir el caso. Él les da sus opiniones, sus criterios, sus conceptos, y la policía logra capturar a Peter Kürten, que le decían el vampiro de Düsseldorf. En un museo estaba la cabeza, por ahí la tienen de adorno. Luego, aplicando esta misma técnica de evaluación diagnóstica, ese método, la policía, los servicios estratégicos operacionales, que era una oficina que luego pasó a la CIA, consultó al psiquiatra Walter Lenger para que hiciera un perfil de Hitler. ¿Cómo podían ellos neutralizar a ese personaje que era el auge en esa época? Y él efectivamente, a través de la observación y análisis, él miraba dos cosas: cómo percibía el pueblo de Alemania a Hitler, cómo percibía sus colegas, sus militares a Hitler, y cómo el mismo Hitler se percibía a sí mismo, cómo se veía él, cómo se proyectaba. Entonces evaluó un perfil, sacó alrededor de 8 puntos, y casi en el último decía: Hitler al momento de llegar a su clímax del conflicto se suicidará. Decía eso. Efectivamente se suicidó. Entonces él saca esas conclusiones a través de esos análisis sin tener la persona o el paciente in situ, que esa era la característica. ¿Ya? Porque antes se hacían un diagnóstico de estas personas, pero con la persona aquí como paciente. Yo te miro, yo sé qué estás haciendo. Y estos fueron los primeros esfuerzos para apoyar unas investigaciones. En el año de 1940 al 50, en Estados Unidos se produjeron muchos atentados con bombas. Principalmente eran en estaciones del metro, en estaciones de los buses, y contra una empresa de telefonía, la Edison. Muchas bombas, y dejaban cartas. Un ejemplo, hay una carta que le enviaba. Entonces, ¿qué pasa? La policía consulta a James Brussel, otro psiquiatra, y le dijo: ¿qué podemos hacer con este caso? ¿Qué características podríamos establecer del presunto responsable de esos bombardeos aquí en Estados Unidos? Colabórenos. Y él toma todas esas fotografías de las escenas, él mismo acude a las escenas, mira estos escritos, todo el contexto del caso, todos los elementos que se han recolectado, y elabora un perfil. Entonces él dice que la persona es mayor de tantos años, que
probablemente no es americano por la forma en que redactaba las cartas, las palabras que utilizaba no eran las que comúnmente utilizaba un americano de la época. Entonces ya empieza como a cerrar ese círculo, ese universo de sospechosos, se lo reduce a la policía. Ese se volvió famoso porque fue casi un retrato exacto del agresor, porque él dijo, al momento de la captura probablemente llevará un saco cruzado de izquierda a derecha, bueno, así lo dijo, que vive con una hermana, con la mamá. Todas esas características las mencionó en su perfil. Tal es el caso de cuando la policía llega a capturarlo, estaba en pijama y él dice, por favor, me voy a cambiar, y se cambia y sale con el famoso traje de cruzado de izquierda a derecha, y la policía dijo, uy, madre, esta perfilación como que sí sirve, me sirve bastante, mire, faltó que dijera la cédula. Se acercó mucho. Lo único que se descachó era que no vivía con una hermana, sino con dos, algo así. Luego aparece también el mismo psiquiatra es consultado por la policía porque en Boston, en Estados Unidos, apareció un asesino serial que estrangulaba a todas sus víctimas. También apoyó su perfil. Efectivamente, cuando se logró la captura, se acoplaba bastante a lo que en realidad era Albert DiSalvo, el estrangulador de Boston. Luego pasamos a la fase más importante de la perfilación que considero, que es el análisis investigativo criminal, que fue creado por la Unidad de Ciencias del Comportamiento en Quantico, en Virginia. ¿Qué pasó con esto? Los fundadores de esa unidad, que era Pat Mullan y Tetten, ellos dijeron, oiga, pero hemos visto estos casos del estrangulador de Boston, de Hitler, del Mad Bomber, que era el bombardero loco, y utilizaron esos aportes de la ciencia, de la medicina, de psiquiatría, y lo acoplaron a la investigación criminal, y mire qué resultado. En esa época la Unidad de Ciencias del Comportamiento empezó a hacer unas entrevistas en cárceles para saber características de criminales. Entonces, ¿qué pasó? Consultaron a muchos profesionales y empezaron a crear una técnica de perfilación y la denominaron análisis investigativo criminal, que en inglés se conoce como CIA. Se volvió famosa ¿por qué? Con esta película, si lo recuerdan, El silencio de los corderos o de los inocentes acá en Colombia, Clarice, que era la investigadora que consulta a Aníbal Lecter, eso es tomado de la vida real. ¿Por qué? En Estados Unidos en una época apareció un asesino serial que lo denominaron el asesino de Green River o Río Verde. El FBI es llamado por un asesino serial que es Ted Bundy, que en esa época estaba en prisión, y les dice Ted Bundy, no, yo les quiero ayudar a capturar a este otro asesino serial, a este colega. Entonces el FBI lo contacta y le pide el apoyo para eso. Es el mismo apoyo, lo que vemos en la película, así. La imagen de Buffalo Bill, que cuando el hombre está haciendo un traje con piel de mujer, también es sacado de un caso. El asesino se llamaba Ed Gein, que también tenía su trastorno y le quitaba la piel a sus víctimas o a cuerpos que él sacaba del cementerio y se estaba haciendo un traje. Entonces, esa técnica empezó a volverse famosa por eso. Ya inmortalizó la perfilación, digámoslo así. Y aparecen otros personajes como John Douglas, Robert Redler, o sea, la imagen que le venden a uno a través de sus libros o películas que ellos han apoyado es que el perfilador llega a la escena y encuentra el cadáver en posición genopectoral. No, el agresor es afrodescendiente de 15 a 28 años. Esa es la imagen que ha vendido la perfilación. Y actualmente se cree todavía eso, que el perfilador es el que llega y una vez le dice, no, el agresor para mí, ellos dicen, el agresor para mí es de esta forma. Entonces eran muy, a través de su método inductivo y la intuición, habían conceptos que eran sesgados. Ya empieza a ser muy debatido este método porque también en Estados Unidos aparece un caso de unos francotiradores que eran afrodescendientes y el perfil primario que elaboró el FBI decía que eran blancos. Entonces ya todo el mundo empezó a decir, no, esa perfilación como que eso es mentira, eso como que no es tan real. Entonces empiezan a aparecer otros métodos de perfilación. Aparece este señor, un psicólogo ambiental, David Canter, eso es en el Reino Unido, en Inglaterra. Él empieza a decir, bueno, los perfiles del FBI son buenos, pero yo creo que es mejor aplicarle más psicología, elaborar unos conceptos ya definidos y lo utilizamos para aplicación a la investigación
criminal. Pero ¿cuál va a ser nuestros principios para eso? Basémonos en la conducta que tiene esa persona en un medio, en su entorno. Entonces empieza a crear unas teorías a través de investigaciones que él hace, no con delincuentes en cárceles condenados, como hizo el FBI en un principio. Entonces empieza a decir, el FBI a través de sus estudios carcelarios crea unas tipologías de delincuentes, volviendo al CIA. Entonces, ¿qué dice? Los delincuentes, a través de los comportamientos sofisticados que se evidencian en una escena de un crimen, lo podemos categorizar como organizado, desorganizado. Entonces, si yo veía una escena muy desordenada, la víctima fue golpeada bruscamente, el asesino dejó el arma en la escena, o de pronto el asesino no llevó el arma a la escena, sino que la consigue ahí mismo, un cuchillo, un palo, y lo deja ahí mismo. Entonces eso me está diciendo que el agresor es desordenado. Eso era básicamente lo que hacía. El organizado, que lleva su arma, tiene su kit criminal, un violador serial lleva su kit de violador, lleva sus cuerdas, sus esposas. Entonces eso es ordenado. Es como yo percibo que él me dejó una escena, básicamente. También crea esas categorías de asesino serial, del asesino en masa y el asesino spree. Entonces el asesino serial no es porque era una serie de homicidios, sino que para esa época estaban de moda las series televisivas que lo dejaban a usted como en suspenso. Entonces una serie, el capítulo 1, to be continued, esta historia continuará. Esperar 8 días y otra vez empiezo a mirar esa serie, entonces me vuelve otra vez el impulso, la emoción. Entonces por eso definieron ese nombre de asesino serial para aquel tipo de agresor que actúa en diferentes periodos de tiempo, con periodos de enfriamiento emocional, como llaman ellos. El asesino en masa dicen que es el que mata a más de 2 personas en un solo sitio. El asesino spree, o el itinerante, o el asesino relámpago, que llaman también, es aquel que actúa motivado por un fuerte impulso. De pronto aquella persona que la echaron del trabajo, le echó la mujer, lo llamaron del banco, que las tarjetas lo tienen hasta acá. Entonces empieza a acumular muchas emociones negativas hasta que un día explota. Ustedes recuerdan la película de Michael Douglas de Un día de furia, ese es un ejemplo muy claro. Pero el día que explota va a atacar un objetivo en específico. Entonces mi jefe hoy me trató como lo peor, me echó la mujer de la casa. Entonces mi reacción, ¿cuál va a ser? Entonces a los 2 días me consigo mi armamento y mi objetivo va a ser atacar al jefe, ¿ya? Y el que se me atraviese en ese objetivo también va a llevar. Entonces traten bien a los empleados, cuando los saquen, acompáñenlos a la puerta, ¿ya? No es pegarle la patada, gracias por su servicio, sino que nos serviste mucho y nos vemos luego. Esa es la categoría que le dan al spree, ¿ya? El que mata a más de 2 personas, pero en distintos lugares sin periodos de enfriamiento emocional, como lo llaman ellos. Entonces, aterrizando otra vez con el tema de David Canter, entonces dice, pero todas esas teorías del FBI, demostrémoslas. Entonces empezó a hacer entrevistas, empezó a analizar casos, pero las carpeticas, empezó a leer, y crea unas teorías, de acuerdo al movimiento que nosotros tenemos en determinado lugar geográfico. Es la teoría del círculo. Entonces dice que, por ejemplo, en un delito sexual, un ejemplo, 10 violaciones en Suba. Entonces él dice que trazando una circunferencia entre los delitos más lejanos, dentro de ese círculo, lo más probable es que resida el agresor, o que tenga su sitio de trabajo. Esas son las teorías que él maneja, ¿ya? La del merodeador y la del viajero. Entonces el merodeador es aquel asesino que vive en X parte, se desplaza en cortos espacios, mata, pero vuelve. No se sale mucho de su entorno conocido, no se atreve a romper esa frontera. El viajero es el que sí rompe esa frontera, viaja mucho, regresa. Es categorías, merodeador y el viajero. Entonces más tipologías de asesinos que él da. Luego aparece otro colaborador, Kim Rosmo. Entonces empiezan a crear programas para perfilación geográfica, que ese sería el otro método de perfilación. Entonces empiezan a decir, bueno, si yo desde que nazco yo tengo un mapa cognitivo que llaman ellos,
es los lugares que yo desde que llego a un sitio empiezo a reconocer. Entonces yo llegué hoy acá a medicina legal, no conozco el sector, empiezo a caminar, ya me doy cuenta que para este lado no es muy bueno andar solo, para qué es mejor andar solo. Entonces empiezo a reconocer los sitios, ¿ya? Se va elaborando mi mapa mental en una determinada zona geográfica, ¿ya? Eso me ayuda a yo tomar decisiones frente a una acción. Entonces por eso dicen que un violador serial, un asesino serial va a actuar en espacios de confort, ¿ya? De pronto trasciende. También ha sido muy debatido esas teorías, porque dice que todo depende de. Entonces no podemos hablar de una teoría del merodeador, porque yo puedo ir en una ciudad, entonces hay obstáculos, un edificio puede interferir en lo que yo tengo aquí en la cabeza para yo desplazarme, entonces es muy relativo. Entonces solo se había aplicado en Inglaterra y les dio resultados dentro de sus investigaciones. Entonces el que veíamos anteriormente, que era John Duffy, un asesino serial, Canter empezó a estudiar el caso, mirar su perfil geográfico y dijo, lo más probable es que el agresor reside en esta zona, y la marcó, y preciso ahí se encontró el agresor, fue capturado. Por eso fue que tomó tanta relevancia la psicología investigativa como método de perfilación criminal. Uno la considera una subdisciplina de la perfilación criminal, eso es según la literatura. Luego aparece este señor Brent Turby, quien actualmente es considerado el mejor perfilador del mundo, porque él dijo, bueno, es que el método inductivo del FBI se basa en estudios de criminales condenados, pero resulta que los criminales tienden a mentir, o sea que toda esa información que recopiló el FBI tiende a no tener cierto grado de veracidad al nosotros aplicarlo en campo. Entonces él piensa decir, no, el perfilador como tal, el que se considere analista, debe sustentar sus opiniones periciales en evidencia física, en lo que se encuentre, lo que yo pueda decirle a un juez. Si yo dije que hubo un movimiento, que el agresor movió a su víctima de aquí para allá, es porque la foto de la escena me está diciendo que hubo una mancha de sangre en patrón de arrastre. Ya es mi sustento. Yo no estoy diciendo es que yo pienso, yo creo. No, a mí lo que me dice la evidencia es esta. Pero resulta que la evidencia tiene varias categorías. Entonces él empieza a decir, existe la evidencia secuencial. ¿Qué me va a decir la secuencia? Por ejemplo aquí, secuencial solo, ahí. Hay unas gotas de sangre, acá unas salpicaduras de sangre, y hay unas gafas encima de esas salpicaduras, pero debajo de la sangre hay otras goticas, salpicaduras. Entonces en un caso de homicidio la víctima decía una versión, pero se puede contravenir con esto. Bueno, usted dijo esto, que usted ingresó a tal parte, que no vio nada, pero resulta que esas gafas fueron colocadas después de que las goticas cayeron, o esas salpicaduras se fijaron en esa superficie. Entonces me está diciendo una secuencia, unos eventos, ¿qué ocurrió primero frente a un segundo evento? La direccional, que en esa representación balística me dice, es de dónde vino hacia dónde va. Entonces si fue ínfero superior, posterior anterior, podría ser un ejemplo. También esas categorías, cada evidencia puede ir asociada a varias. Puede ser también secuencial, direccional, puede estar inmersa en varias categorías. Evidencia de ubicación o de localización. Por ejemplo, unas livideces cadavéricas me dicen en qué posición puede haber quedado la víctima. Evidencia de acción, lo que mencionaba, aquí el patrón de mancha de sangre de arrastre me está diciendo eso, que la víctima fue llevada hasta allá y dejada en su posición de hallazgo, ya hubo ese movimiento. Evidencia de contacto, ya, entonces, de propiedad, esa de propiedad busca establecer un quién, a quién le pertenece este ADN que encontramos en X parte, esa huella a quién le pertenece, también iría. Evidencia asociativa nos dice que si en algún momento dos elementos estuvieron en el mismo sitio. Por ejemplo, esto es de un caso de un homicida serial de Estados Unidos. Aquí lo que muestran es que el capó del carro está arañado. Entonces ahí encontraron sangre. Esa sangre
lógicamente se hicieron sus análisis de ADN y se estableció que era de una víctima que fue encontrada en otro lugar. Entonces ahí está asociando la víctima con el vehículo del homicida. Evidencia límite, esa se relaciona con el límite real de una escena de un crimen o un lugar de los hechos. Tradicionalmente el lugar de los hechos es simplemente a partir de que se coloca la cinta de protección o de acordonamiento de una escena, de ahí para afuera no es escena. Pero ¿qué pasa? La perfilación tiene que ver más allá de eso, esos límites, que los límites ¿quién lo traza? El primer respondiente, la policía. Entonces ahí fue la escena. Entonces yo entro, de ahí para afuera no hay nada. Y son aspectos que deben tener en cuenta en los análisis comportamentales y para dinámicas del delito. La evidencia inferida es aquella que el perfilador debe saber que estuvo en la escena pero que no se recolectó o que no se percibe a simple vista. Por ejemplo, aquí muestran, que la foto no deja ver bien, es una marca patrón que tiene una víctima en su pie. Entonces él estaba diciendo era que la víctima estuvo atada de pies y de manos, porque también tenía las marcas ahí, pero no se encontró. Y en el análisis, pues, tanto que hace el forense como en el análisis de perfilación, análisis de escena, ya inferimos que sí, esa víctima fue atada de pies y manos. Evidencia temporal, es el paso del tiempo. Y por ejemplo nos muestran un helado derritiéndose que encontraban en una escena de un homicidio. Entonces allá hicieron unos experimentos en Estados Unidos, de acuerdo a la marca del helado, la cantidad de oxígeno que tiene, entonces se demora más derritiéndose. Hacen experimentos y pueden establecer que la víctima fue agredida en un lapso de tiempo, pero porque tenemos el sustento de esa evidencia temporal que así lo dice. Evidencia psicológica, que es la más compleja, básicamente son aquellos comportamientos que se exhiben en esa escena, o sea, es la necesidad subyacente del agresor de yo dejar esa víctima así, porque el agresor tiene que introducirle un elemento extraño en su vagina. Ya me está diciendo que hay algo que se sale de lo que diríamos normal para un investigador. Viene el último, que es la perfilación de la acción criminal, es creado por Richard Coxis. Entonces él dice, no, tomemos a la perfilación criminal como una técnica psicológica, pero diferente a la psicología forense. Entonces, pero busquemos el apoyo de la investigación criminal, todas van a eso, busquemos el apoyo de la investigación criminal y démosle un papel de técnicos al policía para que comprenda todos esos análisis científicos que vamos a hacer. Entonces ellos elaboran unos cuadros multidimensionales. Entonces empieza a analizar delito por delito. Entonces dice si la víctima es torturada, si la víctima es amordazada, si la víctima es dejada con estas características, entonces va a estar dentro de este rango de depredador, un ejemplo. Y todo lo dividen así. Resulta muy complejo para uno analizar esos cuadros. ¿Ya? Entonces ese es considerado el método de perfilación criminal más nuevo. Y lógicamente que está siendo también debatido por muchos aspectos. Llegamos ya al análisis de escena. Todo perfil criminal, su base parte del análisis de escena. Lo primordial, nosotros sin una escena no podríamos hacer un análisis completo. ¿En qué consiste? Es observar adecuadamente el lugar donde ocurrió un hecho, mirar los elementos que fueron recolectados, toda la evidencia y empezar a correlacionar todo eso con la victimología. Nosotros aplicamos la victimología forense, es el estudio de la vida de la víctima. ¿Con qué fin? Para establecer un nivel de riesgo. Pues esos niveles de riesgo deben realizarse tanto de la víctima como del agresor. Entonces decimos que la víctima tenía un nivel de riesgo alto, medio, bajo, para llegar a ser víctima, valga la redundancia, dentro de una investigación. Entonces tenemos que empezar a ver los hábitos que tenía, la edad, si de pronto tenía alguna discapacidad física,
las rutinas que tenía, los sitios por donde usualmente se desplazaba, con quién vivía, si era casado, si era soltero, hijos. Se tiene que mirar todo ese contexto. ¿Por qué? Si nosotros tenemos bien la víctima, eso nos puede hablar de quién es el agresor. Porque el agresor, llegado al caso de que haya estudiado bien a esa víctima, puede haber existido una acción de vigilancia previa al delito, de pronto tuvo un contacto con ella, de pronto era muy conocido de esa víctima, eso nos va a hablar. También tenemos que mirar el nivel de riesgo del agresor, porque él también lo asume. Si es una persona muy preparada, muy inteligente para cometer un delito, lógicamente que va a estudiar las vías de escape, los medios de transporte que necesita utilizar, de pronto va a llevar guantes para cometer un homicidio, el violador que lleva su condón, lleva su máscara. Todos esos comportamientos que el delincuente asume frente al delito se van a exhibir ahí. ¿Ya? Entonces, si es muy preparado, lógicamente que el nivel de riesgo va a bajar, va a la fija, como decimos. ¿Ya? También se tienen en cuenta los materiales que se utilizan. Resulta que David Kant también dentro de sus teorías, él saca esa frase que se llama la conciencia forense. Entonces, ¿conciencia forense qué es? Es la capacidad que tiene el delincuente de percibir o de evitar que vaya a ser detectado por las evidencias que deje en una escena. Entonces, si yo soy un criminal sofisticado, yo llevo mi traje de bioseguridad, mis guantes y yo no voy a dejar nada. Porque sé que la policía me puede identificar por eso, puede llegar a mí por la evidencia que yo deje. Esa es la conciencia criminal, la conciencia forense, que es la habilidad criminal. Aspectos que deben tener en cuenta: tipo de escena, si es una escena primaria, escena secundaria, en fin. Sitios de ingreso-salida también. Actualmente estamos haciendo recomendaciones a los laboratorios móviles de criminalística a nivel nacional para que las fotografías sean completas. Tienen la facilidad de que son digitales y les permite pues almacenar gran cantidad de información, no simplemente las 4 que se anexan en el álbum fotográfico, sino que todas esas fotos para un análisis deben ser enviadas al grupo que realiza ese examen. Entonces, la foto de la entrada, si estaba forzada, en fin, todos esos elementos nos van a ayudar mucho. Disposición del cuerpo, ¿ya? Patrones de manchas de sangre, lo mencionábamos, si son manchas, si son salpicaduras, si son retroproyecciones, si son de lanzamiento, todo eso tiene una categoría especial, y las fotografías bien tomadas con su testigo métrico y fijadas ya en un bosquejo nos van a hablar. Las armas utilizadas también, signos de agarre. Un ejemplo para casos de los mal llamados falsos positivos: mirábamos que habían víctimas que sus prendas, el cuerpo estaba en posición de cúbito dorsal y el pantalón estaba levantado. Entonces, bueno, si esa persona recibe un impacto con un fusil, disparo, cae porque ese pantalón está de para arriba. Pues son cosas que se salen de la lógica, y dicen que nunca lo manipularon y por qué aparece así. Agarres en prendas, en pantalones. Entonces también tienen que mirar eso para establecer una escenificación del delito, que la escenificación es alterar la escena con determinados fines. Dicen que las escenificaciones se dan para autoprotección, o sea, para yo evitar que sea sospechoso más lógico, entonces cambio todo, y otras que son por vergüenza. Entonces, una escenificación nos mostraban un caso de la policía en Canadá. La esposa entra a su casa y encuentra a su esposo ahorcado, colgado en la sala y vestido de enfermera, a minifalda, y entonces la señora que va a decir: uy, si llamo a la policía y encuentran a mi esposo aquí vestida de enfermera, mi familia, mis hijos, ¿yo qué voy a decir? Entonces, ¿qué hizo? Lo cambia, lo viste y lo organiza, y llama a la policía: no, es que él hizo esto. Entonces esa alteración de la escena es por vergüenza. Elementos de restricción, es muy importante. El caso de que les comentaba de Ipiales, era un grupo delictivo. Ellos siempre, entonces que encontramos la escena, ¿no? Estaban los cuerpos dejados en lugares abiertos, despoblados, zona rural, pero su mayoría atados de pies y manos. Entonces decíamos, bueno, entonces empezamos a mirar los zapatos. Los zapatos son de cordón y los cuerpos fueron hallados
con las manos atadas con los cordones, y los que no estaban atados era porque los zapatos no llevaban cordones. Nos hablaba mucho de la planeación para el delito. ¿Con qué elementos voy a ir yo a cometer este delito? ¿Será que me llevo las cuerdas o espero que la víctima me lleve todo? Entonces miramos todos esos aspectos, elementos de restricción. Si hay, Estados Unidos maneja mucho el término del bondage, que es como la esclavitud sexual, son ataduras que evidencian ese un comportamiento sexual del agresor frente a su víctima. Son sistemáticos. Un caso que estamos mirando también en la costa, las víctimas eran dejadas en posición sedente, estoy hablando de 20 homicidios, posición sedente, contra un árbol y una cuerda atada del cuello hasta los pies. Solamente uno de ellos tenía un golpe acá en el occipital. No los maltrataba, digámoslo así, no les cubría el rostro. Tenían muchas características similares, entonces ya nos hablaba de un patrón. Pero ¿por qué las deja así sentadas o las dejaba sentadas? Esa persona fue capturada. Entonces el paso siguiente es llegar más allá de ese simple análisis de esas escenas y llegar a establecer por qué esa persona no podía irse de la escena sin dejarlo atado. ¿Ya? ¿Por qué asume ese comportamiento frente a su víctima? La posición del cabello también me va a decir si hubo movimiento. Los cordones, una persona normal cuando se va a atar un zapato, pues nos agachamos o yo levanto el pie, entonces ese nudo puede quedar hacia mí, ya, pero si yo le amarro los zapatos a una persona, el nudo en su mayoría queda hacia afuera. Lastimosamente en los laboratorios de criminalística les faltan tomar todas esas fotografías que a nosotros sí nos serviría mucho para decir si hubo una manipulación de un cuerpo, si fue vestido, si fue revestido. Todas esas circunstancias deben ser tenidas en cuenta. Se realizan experimentaciones, por ejemplo realización de disparos con pistola para saber los patrones de expulsión de vainillas. ¿Para qué? Simplemente un caso de homicidio de un policía. Entonces decía, no, es que yo estaba aquí disparando en esta posición y la víctima estaba a 10 metros. Entonces al hacer la reconstrucción de esos hechos nos dábamos cuenta de que bueno, él está aquí parado, pero todas las vainillas fueron encontradas allá, a esa distancia. Y los experimentos que se hacen con el mismo tipo de arma, con la misma lote de munición, digámoslo así, nos dice que estas vainillas caen en esa posición. Entonces, ¿qué pensaríamos para confrontar eso con una versión? Análisis comportamental es interpretar básicamente todo lo que se ha observado en la escena. Eso tiene unos principios. El primero de ellos es la unicidad. Entonces la unicidad dice que cada persona se desarrolla de manera distinta a otra, de acuerdo a su medio. Entonces todos crecemos, puede ser el mismo medio, pero yo me desarrollo distinto a X persona. Yo soy distinto a mi hermano, en fin, cambiamos. El principio de la separación dice que cada individuo percibe el dolor y el placer de manera distinta. Pues para mí el dolor, ¿cómo lo puedo yo describir? Pero resulta que ese sádico sexual lo que le gusta es eso, causarle dolor a otra persona. Dinámica comportal, evaluación comportamental, multideterminación, dinámica motivacional, variedad conductual. ¿Eso qué nos está diciendo? Pueden existir comportamientos similares, pero con significados diferentes. Pues comparemos el caso de Andrei Chikatilo, de la Unión Soviética, con Luis Alfredo Garavito. Uno empieza a mirar los casos, al principio le parecen mucho, bueno, que eran infantes, que hay como cierto grado de piquerismo, que en fin, pero ¿cuál es el significado que tiene para cada uno de ellos? ¿Ya? Es distinto. ¿Por qué Garavito empezó a matar? ¿Por qué Chikatilo empezó a matar? Consecuencias imprevistas o no deseadas. No todos, pero en los comportamientos que veamos en una escena o que se exhiban en una escena o en un lugar de los hechos no son producto del delincuente. Entonces ahí aplicaríamos la fauna cadavérica. Entonces mirando fotografías de un homicidio, entonces
Por eso parece un orificio de entrada de un proyectil de arma de fuego. Resulta que el investigador acucioso, cuando llegó a hacer la inspección, hizo la anotación que al llegar se encontraban chulos en la escena, lobos, llegó un zorro, hormigas, ya, porque eso también va a alterar ese cuerpo como quedó originalmente. Desconfianza en la memoria, dice que no siempre debemos creer en todas las versiones, que si nos hacemos un análisis sustentado solo en testimonios, en entrevistas, las personas no siempre van a recordar todo tal cual sucedió. Unos eventos, no es que yo llegué a las 5 en punto, a los 5 minutos pasó esto, después, entonces puede haber cierto grado de imprecisión. Y la confianza, la elaboración de todo, actualmente de todo perfil criminal, todo análisis comportamental, toda vinculación de casos, debe hacerse sujeta al método científico y con los elementos materiales y evidencias que existan en el caso. Y el perfil criminal es hacer una descripción de las características del posible agresor de un delito. Entonces, ¿qué características se podrían establecer? La edad y género. La edad, la coloqué ahí porque actualmente la Academia de Perfilación de la Conducta ya no utiliza la edad en un perfil, porque eso depende. O antes, por ejemplo, un perfil decía, no, de 15 a 27 años, o de 25 a 30, porque los delitos que son más impulsivos ocurren o los realiza una persona menor de 25, o de 19 a 25. Entonces uno, bueno, pero ¿dónde está la tabla o cómo hago para yo saber la edad? Ya estaría yo adivinando, ¿cierto? Entonces decían, no, es que son brujos, esos ya son videntes, ya dicen que de 17 a 30 años. Entonces por eso la Academia sugiere que ya no se utilice la edad. El género, sí, se puede establecer en un delito. La historia legal, antecedentes, nos da, ¿de dónde la establecemos? Pues de la misma dinámica o la habilidad criminal que logremos establecer en la comisión de un homicidio, por ejemplo. Entonces vemos que no encontramos ninguna evidencia, que la víctima fue transportada a X parte, que hubo un proceso de planeación, de selección, que hubo un abordaje, que un método de aproximación muy definido, un método de ataque que se estableció. Entonces todo eso nos va a decir, esta persona no es nueva en el delito, ese no llegó ya a matar porque sí, está preparado para hacerlo, lo ha planeado, ha maquinado en su cabecita qué va a hacer. Entonces podemos llegar a realizar este criterio. El entorno familiar también está siendo muy discutido, porque uno dice, no, si el asesino entonces viola a la víctima, después la mata, entonces eso nos va a decir que lo más probable es que viva con una compañera sentimental y que tenga un hijo. O por el contrario, simplemente la viola, la mata de una forma muy violenta, entonces que va a ser soltero. Ya, estudios se han hecho, claro, pero ya en campo, aterrizar esos conceptos, ahí es donde empezamos por ejemplo en Colombia, lo digo porque actualmente la DIJÍN está empezando ese proyecto de cárceles para lograr establecer ciertos criterios para uno poder decir eso algún día. Estados Unidos lo dice porque tienen una base de datos de no sé cuántos delincuentes actualmente, donde le sacan tablas, la probabilidad. Entonces de 100 violadores seriales, 80 siempre siempre acceden a su víctima en un rango de 4 kilómetros de su casa, de la casa del agresor. Entonces son estudios, Colombia no los tiene, hasta ahorita se va a empezar a hacer ese estudio para perfilación inductiva. Intereses sociales, modo de transporte, también se podría, de acuerdo a la escena, a la distancia donde se encuentre una víctima correlacionada con su lugar de residencia o donde fue vista por última vez. También se tiene que mirar en esto la ventana de muerte de la víctima. Antes decíamos que la persona fue vista por última vez a las 10 de la noche del día miércoles. Entonces la ventana de muerte también ha cambiado el concepto, entonces no es vista, sino el último momento en que se supo que esa persona se encontraba con vida. Porque a mí no me vieron, pero yo le puse un mensaje de texto a mi esposa. Yo estaba vivo, o de pronto estaba chateando, me estaba viendo por una cámara web. Entonces son términos que debemos empezar a
manejarlos bien. Características de personalidad. Bueno, eso es más del campo de psicología, llegar a establecer qué trastorno tenga. Tiene que ser un estudio muy completo de un caso para decir esa persona posee este problemita. Alguna bibliografía que consulté para esto es este libro, Serial Crime, Delito Serial, Problemas Teórico-Prácticos de la Perfilación, de Wayne Petter, y que también pertenece a la Academia Perfilación de la Conducta, muy completa. Richard Coxis, creador de la perfilación de la acción criminal, Violencia serial, análisis de modus operandi y firma, características de la firma de los asesinos. También hace una correlación de homicidios de acuerdo a esos patrones del comportamiento. Perfilando delincuentes, también me he enfocado mucho en perfilación geográfica de David Canter. Y reconstrucción del delito. De hecho, Brent Turby dice que el término de perfilador no se debe aplicar. De hecho, hablábamos hace unos días con una doctora perteneciente a la Unidad de Ciencias y Comportamientos del FBI, y decía que en Estados Unidos el ser perfilador ya no les gusta que les digan así, por tantos problemas que tuvieron con su método inductivo de estudios carcelarios, por esos errores. También nos decía, por ejemplo, el caso de Waco, Texas, de la secta davidiana, en el 85, de David Koresh. Entonces el perfilador dijo, no, según el perfil que hemos sacado, es casi imposible que él cometa suicidio, que haga matar a sus seguidores. 80 muertos. Entonces empezó a ser debatido. ¿Será que esos conceptos que emiten a través de método inductivo están sesgados o no? Lo que hablaba también Conan Doyle a través de Sherlock Holmes, la deducción, métodos deductivos, y evitemos el sesgo, la eliminación del sesgo. Y eso lo evitamos ¿cómo? Centrados en lo físico, la evidencia física y los elementos que yo pueda soportar ante un tribunal o ante un estrado judicial. Mis opiniones. Análisis en patrones de manchas de sangre, también dan todas las categorías, explicación, cómo se aplican para un análisis de escena, en fin. Victimología forense y el perfil criminal de Turby, también todo lo aterrizan ya al concepto de método científico y la aplicación real en apoyo a la investigación criminal, que es lo que pretendemos en Colombia, y que la Policía Nacional tenga este grupo como apoyo a investigación criminal, lógicamente de la mano de ustedes, que son nuestro soporte, que nosotros nos basamos en todos los informes que salen de aquí de medicina legal, para nosotros poder interpretarlos y asimismo hacer una reconstrucción del delito, una reconstrucción de eventos, acercarnos a una realidad de lo que pudo haber sucedido ahí, pero no por lo que yo pienso, sino por lo que yo sustento frente a las evidencias. Otra bibliografía consultada en internet. Vamos a agradecerles a ustedes por la charla. Si tengan preguntas, dudas, aclaraciones. Entonces, muchas gracias por su presencia. Bueno, muchísimas gracias, intendente Meléndez, muy amable. Muchas gracias también a los participantes. Recordemos entonces que en 15 días tenemos un nuevo tema. Vamos a tener posiblemente un tema de patología. Nos vemos entonces en 15 días. Y muchas gracias.